Hola muchachos, muchachas, ¿cómo están? Eh, Les hago esta grabación porque me interesa hacer una retroalimentación respecto a las dos primeras guías que yo les envié a ustedes, ¿ya? O mejor dicho, los dos primeros trabajos que yo les envié a ustedes. Ya han pasado aproximadamente 3 semanas desde que iniciamos este trabajo a distancia, debido a que obviamente por razones de salud ustedes están en sus casas y yo estoy en la mía y ninguno de nosotros va al colegio. Y ya me imagino que han tenido la oportunidad de poder hacer estas dos primeras guías, estos dos primeros trabajos. Pero seguramente también tienen muchas dudas y consultas que yo espero ayudarlos a resolver. ¿Ya? Y bueno, nosotros partimos con el primer trabajo con materia de séptimo básico. Ustedes recordarán que lo que estábamos trabajando en clases presenciales era materia de sexto básico. Estábamos recuperando la última unidad de sexto básico que no había logrado ser abordada el año pasado y que yo estaba tratando de recuperar para que así ustedes no tuvieran tanto vacío en cuanto a sus contenidos. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo no pudimos seguir en aquello, entonces yo tuve que saltarme inmediatamente a la materia de séptimo básico y trabajar los primeros contenidos de séptimo básico. ¿Cuáles son los primeros contenidos de séptimo básico? La evolución humana. Ya, y en este caso en particular, las etapas de la evolución humana, o sea, cómo el ser humano paulatinamente a través de los miles de años, incluso millones de años, fue evolucionando, fue cambiando su aspecto, fue aprendiendo nuevas cosas, fue adaptándose al medio, etcétera. ¿Ya? Esta instrucción en particular, acá yo en sí no hice una guía, sino que yo elaboré las instrucciones para que ustedes puedan trabajar con el texto del estudiante. ¿Ya? Esto tiene instrucciones generales, o sea, respecto a cómo tienen que hacer el trabajo, también sale respecto a el total de puntaje que son 33 puntos. Acá una aclaración. Si bien esto dice 33 puntos y que es una evaluación sumativa, una vez que ustedes vuelvan a clase, lo más seguro es que no seamos tan estrictos en el sentido de evaluar, ya porque uno comprende que no todos trabajan al mismo ritmo y en las mismas condiciones y por lo tanto no podemos evaluarlo todos de la misma manera. Por lo tanto, la evaluación será formativa y obviamente sí, se van a considerar los puntos de cada trabajo, pero no de una manera tan estricta, ya para que se relajen en ese sentido, pero trabajen igual, obviamente. En torno a esto, ustedes tienen que trabajar con algunas lecciones del texto del estudiante. Ya la primera lección era la número 1, que era la evolución de los seres humanos y su dispersión por el mundo, con las páginas 10 y 11 del libro como el material a utilizar. Ya, y acá yo les iba explicando más o menos qué es lo que ustedes tenían que leer, apoyarse en el glosario, etc. Y la primera actividad, ustedes tenían que responder una pregunta, que era la pregunta 1 que está acá, en base a la observación de esta imagen, que obviamente acá se ve pequeña, pero que en el libro, tanto en línea como en físico, se ve más grande, ¿ya? La pregunta 1, lo que a ustedes les preguntaba decía, ¿cuáles son los principales elementos que observas en la ilustración? De ellos, ¿cuáles se relacionan con aspectos biológicos y cuáles con aspectos culturales? ¿Ya? Cuando estamos hablando de los elementos, estamos hablando de las cosas, de las características que se pueden ver en esta ilustración. Por ejemplo, ya sea a este hombre, ¿cierto? Con una lanza, llevando un antílope que fue lo que logró cazar, ¿cierto? Apoyado por la mujer que lleva acá una liebre. O esta persona que está moliendo unos trigos, unos granos. O esta mujer que está alimentando un niño, etcétera. ¿Ya? También pueden ser características como por ejemplo que ellos andaban desnudos, que vivían en medio de la sabana africana, etc. Entonces ustedes tienen que decir cuáles son los elementos que logran observar de esta ilustración, los que les llamen la atención básicamente. Porque no les piden un número mínimo, por lo tanto ustedes pueden poner o 2 o 3 o 5 o 6, los que quieran. Luego de ello se profundiza la pregunta y dice cuáles se relacionan con aspectos biológicos y cuáles con aspectos culturales. Biológicos quiere decir solo con el físico, con el cuerpo, con la biología de estos seres que están acá. Ya, o sea, porque quizás se logra observar que las mujeres serán más pequeñas que los hombres, o porque, por ejemplo, logra observarse que la mujer es la que cría a los pequeños, etcétera. Cualquier cosa que ustedes comprendan que es de un aspecto biológico, lo pueden mencionar y lo separan con los aspectos culturales, ¿ya? Los aspectos culturales son como ellos comprendían su propia sociedad. Por ejemplo, culturalmente nosotros nos vestimos.
Usamos polera, usamos polerones, usamos zapatillas, calcetines, ropa interior, etcétera, porque a fin de cuentas nuestra cultura dice que tenemos que andar vestidos por la calle, ya porque es una falta a la moral el no andar vestido. Esta cultura era distinta. Los aspectos culturales de ellos no necesariamente los obligaban a estar vestidos y por eso que ellos andaban desnudos. Ya es un aspecto cultural. Otros aspectos culturales son las divisiones, por ejemplo, o sea, entre hombre y mujer, porque el hombre no hacía lo mismo que la mujer, por lo tanto, culturalmente el rol que cumplía cada género no era el mismo. Ya esos son elementos culturales que ustedes tienen que nombrar. Si hicieron algo similar a lo que yo les estoy explicando, van a tener todo el puntaje asignado a esta pregunta, así que estarían súper bien hasta el momento, ¿ya? Luego, muchachos, avanzamos a este apartado. En este apartado, básicamente, ustedes tienen que responder las preguntas 2 y 3. 2 y 3, ¿ya? Que están acá en base a la lectura de este texto, que está aquí, de Joseph Reinhold, ya un biólogo alemán, que habla acerca de la evolución y la importancia del medio, o sea, del entorno geográfico que rodea a los seres humanos en su proceso evolutivo. Y ustedes tenían que responder las preguntas 2 y 3. Yo les recomendé acá que pueden ustedes, para leer mejor, tomar apuntes, designar cuáles son las palabras claves, sacar citas del texto, frases cortas, buscar las palabras que no conocen en Google, o sea, todo lo que puedan hacer para comprender de la mejor manera posible el texto, háganlo, ya háganlo, porque eso era la base de todo. Y las preguntas 2 decía: ¿cuál es la importancia del entorno en los procesos evolutivos? El autor le entrega una importancia fundamental al entorno geográfico en la evolución del ser humano. Ustedes tienen que decir cuál es esa importancia, ya, porque él la nombra. Y después él complementa y pregunta: ¿por qué piensas que tantas disciplinas se han encargado de estudiar el proceso evolutivo de los seres humanos? El autor dice que al principio solo la arqueología, la antropología y otras pocas disciplinas se encargaban de analizar la evolución del ser humano, pero que un tiempo esta parte, ¿cierto?, ha despertado el interés de muchas otras disciplinas, como la oceanografía, la meteorología, la física, etc. Entonces, ¿por qué ustedes creen que este aspecto, que la evolución humana ha levantado el interés de tantas disciplinas diversas? Las disciplinas son aspectos de la especialización del hombre, ya, o sea, una disciplina es ser geógrafo, una disciplina es ser médico, una disciplina es ser profesor, etc. ¿Ya? Son aspectos de las ciencias. Y luego de ello, perdón, lo que yo les nombré son oficios, ya no son disciplinas. Las disciplinas son distintas ramas de las ciencias. Y luego la pregunta 3 dice: ¿qué significa que el ser humano sea el resultado de un proceso evolutivo? O sea, ¿qué significa que el ser humano, a fin de cuentas, no haya surgido de la noche a la mañana, sino que sea un proceso, el resultado de un proceso de millones de años, ¿ya? Acá, si ustedes no creen en esta comprensión, bueno, me lo explicarán en su respuesta. Ya, si ustedes creen que el ser humano surgió con Adán y Eva, fue creado por Dios, etc., ustedes me explican que esa es su concepción y que no creen en esto que yo les estoy explicando, yo soy respetuoso y no tengo problema. Pero si es que no, ¿por qué creen ustedes que el ser humano es un proceso, perdón, es el producto de un proceso de millones y millones de años? ¿Ya? Luego finalmente ya pasamos a la página 12 y 13, donde tenemos que trabajar con una línea del tiempo, que es la que está acá. Ya, esta es la página 12, aquí como dice, y esta es la página 13. Esta línea del tiempo logra verse acá unida. ¿Ya? Y las preguntas dicen, que son las preguntas 1, 2, 3 y 4, aparte de estas reflexiones. La pregunta 1 decía, vamos a ponerla acá zoom para que se vea mejor: ¿cuál es la primera y la última fecha que aparece en la línea del tiempo? Fácil, ustedes tienen que ir obviamente a la primera fecha de acá y a la última fecha de acá y se van a dar cuenta cuál es la primera y la última. Luego, ¿qué medidas de tiempo se utilizan? Años, décadas, siglos, milenios, etc. ¿Ya? Hay medidas de tiempos especificadas arriba en cada una de las líneas. Fíjense en eso para saber qué medidas de tiempo se utilizan. Luego se van a la número 2, que dice: identifica los periodos propuestos. ¿Qué periodos son propuestos en la línea del tiempo? Considera sus nombres, fechas de inicio y término, duraciones y orden de sucesión. Para comprender esto, ustedes váyanse a la simbología que está acá, y en la simbología, si se dan cuenta, les explican qué significa cada color de la línea del tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este color que es como calipso, algo así, es el paleolítico, ya que ocupa una buena parte de la línea del tiempo, si ustedes se dan cuenta. Este color de acá es el neolítico, este de acá la edad antigua, y así.
nosotros vivimos recién acá en la edad contemporánea, somos una parte muy, pero muy pequeña de toda la historia de la humanidad. Ya, pero aún así existimos. Por lo tanto, aquí es lo que yo me refiero, muchachos, es que ustedes obviamente tengan esa capacidad de colocar a qué periodos son los que salen indicados en la línea del tiempo según los colores que están acá. ¿Ya? Luego tienen que identificar cuáles son los hitos que dividen estos periodos. ¿Qué hechos o procesos dividen los periodos entre sí? Acá es muy fácil. Al fin de cada uno de los periodos sale especificado por qué terminó ese periodo. Por ejemplo, del Paleolítico al Neolítico, el gran cambio comienza en Asia Menor, la domesticación animal y la vida sedentaria. Eso genera el cambio del Paleolítico al Neolítico, la agricultura, la crianza de ganado, etc. Y así con todos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, también acá está la diferencia entre el Neolítico y la Edad Antigua. El primer registro escrito ya de la historia de la humanidad. Y así con todos los elementos, cada uno señalan cuál es el hito que separa un periodo del otro, ¿ya? Luego se van a la pregunta 4. Caracteriza los periodos representados. ¿Cómo escribirías el Paleolítico y el Neolítico de acuerdo a los hechos y procesos incluidos en la línea del tiempo? ¿Ya? Ustedes se dan cuenta, el Paleolítico está definido por un montón de características. Así también está definido el Neolítico por un montón de características. Según esas características que ustedes obviamente tienen que leer, ustedes me tienen que escribir qué diferencia y qué caracteriza tanto al Paleolítico como al Neolítico, ya que son las dos etapas más largas de la historia de la humanidad. Y por último, ustedes reflexionen en torno a estas líneas del tiempo. Y dice, ¿cómo aportan las líneas del tiempo en el estudio de los procesos como la evolución humana? O sea, ¿para qué me sirve una línea del tiempo en el estudio de cómo el ser humano fue evolucionando a través de los miles de años? ¿Ya cómo me sirve esta herramienta que es una línea del tiempo? Y luego, ¿qué limitaciones se observan en este tipo de representaciones? O sea, ¿qué cosas se quedan cortas con una línea del tiempo? ¿Qué cosas no pueden ser representadas necesariamente en una línea del tiempo? ¿Ya? Y por último, ¿por qué es posible afirmar que el proceso evolutivo de los seres humanos corresponde a un proceso de larga duración? ¿Cómo se aprecia esto en la línea del tiempo? O sea, acá es muy fácil. ¿Por qué podríamos afirmar que la evolución de los seres humanos transcurrió durante una gran cantidad de años y no una pequeña? ¿Ya? ¿De qué manera esta línea del tiempo les permite hacerse una idea de que la evolución humana, es un proceso de larga duración? ¿Ya? Eso es, muchachos y muchachas, lo que tenían que hacer en la primera actividad en base a su libro del estudiante. Si el libro del estudiante no lo tenían en su casa en formato físico, lo pueden descargar también de Currículum Nacional. Está liberado para todas y para todos, así que no debería ser problema. Ya, espero que les haya ido bien, que esta retroalimentación les sirva y ustedes puedan comprobar si estaban bien o mal encaminados en la realización de esta actividad. Prontamente les voy a adjuntar el video en el cual les entrego la retroalimentación de la guía número 2. Que estén muy bien y nos vemos.